Yo voy a compartir ahora un PowerPoint muy sencillo para que podamos seguirlo y ustedes me dicen si lo pueden ver o, bueno, con los rostros porque no están con los micrófonos, para pensar hoy un poquito alrededor del tema de la depresión. Bueno, lo primero que quería compartir con ustedes es que en general vivimos vidas muy estresantes, ¿no? Particularmente las personas que vivimos en las grandes ciudades por el contexto, ¿no?, que nos caracteriza de correr de un lado para el otro, la necesidad a veces de tener que estar trabajando en más de un espacio o en más de un lugar. Bueno, todo lo que habitualmente genera en nosotros estrés es algo común, ¿no? Porque el estrés es la tensión que aparece en cada uno de nosotros frente al uso, ¿no?, y el desgaste de esa energía diaria que tenemos para llevar adelante nuestras actividades. Ahora hay dos tipos de estrés, o por lo menos se clasificó el estrés de dos maneras, ¿no? Por un lado el euestrés y por el otro lado el disestrés. En un momento se dijo, bueno, el estrés no es ni bueno ni malo, depende de las estrategias con las que nosotros hacemos frente al estrés cotidiano, ¿no? Y allí sí se clasificó entonces al estrés bueno como el euestrés, haciendo alusión a ese cansancio, desgaste natural o habitual que tenemos todos al terminar nuestra jornada laboral, diaria, familiar, etcétera. Y se clasificó al estrés malo, negativo, o más bien nocivo, para no plantearlo en términos morales, de bueno o malo, como el disestrés. Es decir, cuando la persona acumula un desgaste, ¿no?, día tras día, y ese desgaste o ese estrés se va cronificando, es decir, no hay más formas actualizadas o estrategias actualizadas para poder hacer frente a esas demandas cotidianas, y todo lo contrario, ¿no? Uno empieza a acumular aún más. Entonces el sueño no es suficiente, el tiempo de descanso no alcanza, los recursos comunitarios, ¿no?, familiares, sociales, de los que hablamos los miércoles anteriores, se vuelven escasos, y empieza el estrés a cronificarse, ¿no?, volviéndose algo nocivo para nuestras vidas. ¿Por qué vinculo el tema del estrés con la depresión? La depresión. Es decir, cuando el estrés se cronifica y por ende la ansiedad en nuestras vidas aumenta frente a esa incapacidad que sentimos de poder resolver muchos de los desafíos cotidianos que aparecen en nuestras vidas, bueno, justamente este disestrés, este estrés negativo, nocivo, en el tiempo, de forma cronificada, puede dar origen a un cuadro depresivo. Entonces, cuando hablamos de la depresión, obviamente tenemos que hacer alguna diferenciación, ¿no?, como decíamos el primer miércoles que nos encontramos. Primero que, bueno, hablar de depresión es algo muy diferente a hablar de la tristeza habitual que podemos sentir los seres humanos como una emoción básica, decíamos el primer miércoles. Ahora, cuando pensamos en la depresión, tenemos que entender que, bueno, hay más personas que padecen depresión de las que nosotros creemos. De hecho, en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha llevado adelante numerosas campañas para tratar de alertar y prevenir acerca de este trastorno del estado del ánimo. De hecho, se cree que la causa número 1 de muertes en el mundo, de referirse en primera instancia, por ejemplo, a cuestiones vinculadas a situaciones cardíacas, como sucede en general, ese lugar, ¿no?, el podio, lo va a ocupar la depresión en no muchos años más. Lo que nos coloca a todas las personas, no solamente
en primera instancia en la necesidad de pensar en nuestros recursos para hacer frente a las situaciones estresantes y que no podemos controlar o hacer frente, sino también en la necesidad de elaborar programas para prevenir este tipo de trastornos. Por supuesto que la depresión muchas veces se encuentra, entre comillas, disfrazada, ¿no?, por estas situaciones diarias donde entramos y salimos de un lugar. En este momento entramos y salimos de las pantallas o de las aulas de forma virtual, pero lo hacemos de forma tan ágil y tan rápida que muchas veces no nos damos cuenta cómo no podemos detenernos o parar para pensar cómo estamos emocionalmente hablando. Lo trágico de la depresión es que al ser hoy considerado un trastorno de la salud mental, si no es tratado, ¿no?, en los casos más severos, puede llevarnos al suicidio. Y por eso es que se piensa, ¿no?, se especula que en no muchos años más la depresión será la causa número 1 de muertes en el mundo. Por supuesto que en estados depresivos o en trastornos depresivos moderados o más leves, se vuelve una enfermedad realmente discapacitante, porque como decíamos en el primer miércoles que nos encontramos, los seres humanos empezamos a recortar, producto de la enfermedad, nuestros círculos hasta, bueno, encontrarnos en situaciones tal vez más angustiantes. Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la depresión según la Organización Mundial de la Salud? Bueno, por supuesto la pérdida de familiares, seres queridos, amigos, personas muy cercanas significativamente hablando. A veces también la pérdida de bienes muy valiosos, ¿no?, cuando suceden catástrofes o crisis muy importantes. Por supuesto que la pobreza estructural, la pobreza extrema también es un factor condicionante muy importante en este sentido. A veces puede aparecer la depresión también como una respuesta a una situación difícil, ¿no?, que represente para la comunidad en la que uno esté inserto, ¿no? Por ejemplo, se rompió un matrimonio, ¿no?, o se desestructuró una familia en los términos que la comunidad entiende a la familia, o en los términos en los que la comunidad entiende a la pareja o el matrimonio, la pérdida de un trabajo, ¿no?, un embarazo no deseado. Bueno, en general, toda situación de pérdida, como hablábamos en relación a la tristeza hace 2 miércoles atrás, si no encuentra en nosotros los recursos y las estrategias como para poder elaborar saludablemente esa pérdida en un proceso de duelo, ese proceso de duelo se puede transformar en un proceso de duelo más bien patológico, y esto hace que podamos desarrollar un trastorno depresivo. Ahora, ya dijimos, ¿no?, que todos nos podemos sentir tristes y necesitamos habilitarnos a sentirnos tristes, y muchas veces en situaciones donde entendemos que no podemos más, ¿no? Pero no necesariamente la tristeza implica, ¿no?, que estemos deprimidos. Y esto es muy importante porque para poder hacer un diagnóstico de depresión, por lo menos durante varios meses necesitamos poder advertir este sentimiento de tristeza profundo, angustiante, donde no encontramos satisfacción sobre, bueno, nada en aquellas cuestiones de la vida. Y, bueno, por supuesto no hay nada que incluso nos ayude a aminorar ese sufrimiento, ¿no? Nada de lo que hacíamos antes y que nos ayudaba a mediatizar ese sufrimiento o a procesar el sufrimiento o la tristeza, en este momento no funciona, es decir, no tiene un resultado que nos coloca en una situación más funcional. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que aparecen en un trastorno depresivo? Bueno, la tristeza es agobiante, ¿sí?, a diferencia de la tristeza como una emoción básica, como explicábamos el primer miércoles. Entonces aparece la aflicción, una angustia más profunda,
la desesperanza, no se puede ver el futuro con claridad, a veces aparecen ideas o pensamientos de hacerse daño a uno mismo, ¿no? Uno tiene una mayor propensión al llanto, ¿no? Lo que algunos dicen, bueno, qué sensible que estás, ¿no? Bueno, de que los procesos de angustia en nuestro interior, bueno, están tomando otro curso. Hay una preocupación constante, ¿no? La ansiedad, la tensión, este estrés habitual se vuelve cada vez un poco más complejo o irritable. Por supuesto, la emoción de la alegría se dificulta, ¿no? Y no hay esperanza para la vida. La persona muchas veces también empieza a experimentar la falta de energía, se cansa, se agota más fácilmente y, bueno, otro tipo de síntomas orgánicos como los dolores de cabeza, por ejemplo, no desaparecen tan fácilmente. Bueno, en la depresión claramente aparecen alteraciones en el sueño, ¿no? Por ejemplo, las personas duermen mucho más de lo habitual o tienen muchas más interrupciones en el curso del sueño durante el periodo de descanso. Bueno, esto lleva, por supuesto, a otro tipo de dificultades que tiene que ver con la alimentación, el ritmo de alimentación, el tipo de alimentación y en general las personas pueden perder bastante peso. Por supuesto que frente a un trastorno de estas características tampoco hay interés por las relaciones o los vínculos sexuales y la atención se ve disminuida y uno empieza, bueno, a sentir que tal vez para los otros, desde un punto de vista social, no es válido, no es valorado, no es significante en este sentido. Ahora, yo les quiero mostrar un video que frente a todo esto, que parece un panorama desolador, preparó, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace algunos años con la idea de poder concientizar acerca de algunos de estos síntomas y, por supuesto, trabajar algunas de las orientaciones en el acompañamiento. Yo voy a proyectar ahora un video que está traducido al español y me gustaría que ustedes puedan decirme si lo pueden escuchar bien, ¿sí? Y si no se puede escuchar, bueno, voy a proyectar otro donde va a aparecer subtitulado para que lo podamos leer en castellano. ¿Se escucha? No. Me parece Ahí va que, el subtitulado. ok, si no, abrí tu micrófono y usar el micrófono de la computadora, el volumen de la computadora.
juzgamos, decía, ¿no? O reprochamos, o frente a una pérdida, ¿no? Que para tal vez algunos puede ser insignificante, pero para otros puede ser muy valiosa, tomamos una actitud, ¿no? Como superadora o despectiva frente al problema, entonces más que acercarnos, terminamos funcionando como, bueno, una comunidad que expulsa y que no puede hacer parte de los padecimientos por los que está transitando. Bueno, parte de las salidas que veíamos en el video y que también podemos compartir tienen que ver con la actividad física, ¿no? Con poder pensar un hobby que a nosotros nos represente, ¿no? La posibilidad de recrearnos o de disfrutar, de invertir en los vínculos, a pesar de que muchas veces no tengamos ganas o deseos de invertir en nuestros vínculos cuando la tristeza es algo más profundo en nosotros. Pero ahí está la comunidad, y entonces la comunidad puede ayudar, ¿no? A sostener ese tejido, como decíamos, siempre y cuando sea una comunidad saludable en este sentido. Y por supuesto, el tratamiento, ¿no? Médico o profesional, que buscan como objetivo que podamos vincularnos con la enfermedad desde otro lugar, aprendiendo estrategias, maneras o formas de poder ver a ese perro ya no como un dinosaurio que nos capturó, nos abrazó o nos aplastó, como veíamos en las imágenes, sino todo lo contrario, como un perro de tamaño tal vez más pequeño, al que nosotros podemos pasear en el transcurso de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Bueno, voy a parar entonces acá para que Juan José pueda guiar este espacio de preguntas o reflexiones, también aportes, como decimos, que ustedes quieran hacer en relación a este tema, que es un tema que la verdad forma parte de todos, aunque no lo tengamos tan presente.